Gracias, Padre, por esta plataforma, mi Dios. Gracias, Señor, por esta clase que va a comenzar. Nos presentamos ante ti, pidiéndote, Señor, que tú nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, que el conocimiento pueda ser ampliado, Dios de la gloria. Mira, Señor, los compañeros que aún no se han conectado. Sea usted obrando, mi Dios amado, quitando todo obstáculo, toda oposición en el nombre de Jesús. Así, Señor, le presento a nuestro Maestro, mi Dios, que usted lo use como siempre lo ha hecho, como canal de bendición para enseñarnos la palabra, mi Dios amado, que esa palabra fluya y corra como río de agua viva, como siempre corre, Dios del cielo. Que usted, Señor, le use de manera especial con palabra de ciencia, de sabiduría y de conocimiento. Que podamos, Señor, aprender y llevarnos en esta tarde, como siempre, un aprendizaje significativo para tu gloria y tu honra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Qué recuerda, pastora? Tratamos la semana pasada. Vamos a retroalimentar. Ya estamos grabando la clase. O en la clase pasada usted dio una introducción respecto al tema de esta asignatura y estuvimos socializando, los compañeros también míos, ¿verdad? Acerca del mismo tema en cuanto a lo que fueron eh, algunos personajes de relevancia e importante, ¿verdad? Renombre de el tema que se estaba trabajando de esta asignatura y como se habló, lo que usted estaba enseñando acerca de este personaje, ¿verdad? Que yo me quedé sumamente sorprendida porque a veces uno lee y lee, como usted dice, y no es así, sino que investigando, indagando, buscando y mirando, uno entonces se da cuenta que las cosas tienen otro matiz, que tienen otra interpretación y que tienen eh, otro, otro amplio conocimiento y otra, como decirle, que me entienda mejor, otra perspectiva. A veces vemos las cosas desde nuestra perspectiva, nuestro punto de vista, y son muy diferentes a como realmente la Biblia lo explica. Y eso se logra realmente indagando, buscando realmente a sí mismo la interpretación, leyendo mucho, buscando en otras fuentes, porque si bien es cierto, no sabíamos realmente sobre lo impactante de la información sobre Noé y Adán, lo que usted estaba explicando acerca de lo que fue, que eso fue lo que más nos impactó casi a todo, porque todo casi coincidimos, ¿verdad? En esa información ya al final, cuando usted nos dijo que participáramos acerca de cómo estuvo la clase y eso fue lo que más nos impactó eh, sobre este personaje, la explicación que usted estaba dando. Es cuanto, maestro. Así es, definitivamente, Alexander. Vamos entonces al material, el contenido que tenemos para hoy, ¿verdad? Todo esto lo trabajamos ya la Sí, semana pasada. Vamos a ver dónde nos quedamos. En breve arrancamos. Bien, aquí está. Ya lo pasé. Hablábamos de las hipótesis del mal llamado Pentateuco, ¿verdad? Torá, atribuido a Moisés, según la tradición, no la ciencia bíblica, que no es lo mismo. Y aquí tenemos los famosos errores cometidos en la transmisión del texto bíblico, ¿verdad? ¿Puede leer, pastora? ¿Le ayuda a la vista? sí, ok. Sí, Los comienza. errores,
los errores cometidos en la transmisión del texto bíblico. Error de oído. Se produce por confusión de sonidos semejantes, según Salmos 28:8. Haplografía. Error en la transcripción de un manuscrito que consiste en omitir uno de dos elementos iguales y contiguos. Por ejemplo, Isaías 5:8. Diografía. Error que consiste en la duplicación de una letra, palabra o frase, según Isaías 40:12. Influjo del contexto. Se produce cuando hay influencia de un término o de un sentido en la frase y este sirve para traducir o interpretar otros versículos. Una muestra la tenemos en segundo libro de Samuel, capítulo 9, perdón, versículo 1. Homeoteleutón o homoyoteleutón. Al final de frase, palabra. Este error consiste en saltar de un elemento a otro idéntico, omitiéndose lo que está en medio de entre los dos. Por ejemplo, segundo libro de Samuel 15:20. Homeoarctón o homeoarctón. Al principio de una frase o palabra. Es un error semejante al anterior. Josué 2:1. Confusión de letras como en segundo de Samuel 13:39. Transposición de letras, Salmo 49:12. División equivocada de palabras, Salmo 73:1. Cambios conscientes, Jeremías 10:25, para poder localizar. O sea, eso va ligado a lo que es la gramática textual, eso que usted está haciendo ahí, ¿verdad? Exacto, esa es la idea, Ujú. Sarita. Pero este ejemplo es porque estos manuscritos hebreos. Esto también se da en el Nuevo Sí, Testamento, señorita. sí, Esto no es exclusivo, este problema no es exclusivo de la transmisión del texto hebreo, ¿eh? Y yo le voy a poner ejemplo. Usted ve donde dice ditografía, sí, señor. la parte C. Ujú. Una vez yo me puse a revisar, porque es muy buena, en las notas excelentes de la Biblia de Jerusalén del 1966, que es la primera edición, auspiciada por las escuelas bíblicas de Francia. Atención. A veces queremos que hay una Biblia que es católica. Decimos, que ya es un error decir Biblia, que hay una sola Biblia. Y Biblia no tenemos. Oiga, qué problema. Y decimos, la Biblia católica. No, 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 no. Lo que pasa es que contiene el canon católico. Y eso no la hace católica. ¿Usted escuchó eso, Alexander? Que tenga el canon católico no la hace católica. Le voy a dar un ejemplo. Habla. La Dios habla hoy. Sí, La Dios habla hoy es una Biblia ecuménica. Es ecuménica, que fue escrita interdenominacional. No importa quién la lea. Es para ok. todo público. No se hizo para el protestante, no se hizo para el católico, no se hizo para el ortodoxo, ni se hizo para el judío. Porque nada más hay cuatro cánones, le mencioné los cuatro cánones que existen en el mundo. Cuatro cánones. Y se lo acabo de mencionar, pastora. Ajá, Entonces, en su nota del Salmo 32, me dice, ahí aprendí ese dato, por cierto, en esa fuente, que hay un versículo que se repite y eso se conoce como ditografía. Eso me interesó, me dio curiosidad, pastora. Yo dije, ¿cómo ajá, así? ¿Cómo ditografía? ¿Qué es esto? Y luego entonces descubro que en la crítica textual, ¿verdad? Esta subárea de la ciencia bíblica le ha dado un nombre a cada error transmitido por los copistas a través del tiempo, en lo que es la transmisión del texto, independiente de que sea hebreo o sea griego. Es más, le voy a dar un dato, me voy a adelantar, pastor. Cuando usted escucha el texto masorético, de una vez le suena, en su cabeza le llega el texto hebreo, ¿sí o no? así es. La idea y la intención y los primeros trabajos del texto masorético era el texto arameo, no el texto hebreo. Ellos terminaron trabajando el texto hebreo,
Pero la intención de ellos, el propósito, escuche eso, hermana, era trabajar el texto arameo. Y eso yo no tengo mucho que lo descubrí. Yo también enseñaba que texto hebreo, masoreta, texto hebreo. Y los masoretas comenzaron trabajando el texto arameo, no el texto hebreo. Ni por su cabeza pasó trabajar un texto hebreo. Sin embargo, el día de hoy se le atribuyen los mejores trabajos del texto hebreo. Pero no era su propósito. No, pero vamos a trabajar el texto hebreo. Vamos a proponernos esto. No, eso no fue así. Bien, eso por ese lado. Bien, seguimos aquí. Le dije que le iba a poner ejemplo, pastora. Hablo con usted porque es lo que yo hago siempre, interactúo con el que me lee la plantilla. Sí, No señor. porque no hay más gente aquí en la clase. Sí, señor. Bien. Entonces, tenemos un ejemplo de homoteleuton, vamos a abreviarlo así, para que no nos compliquemos con el concepto. Y en el texto griego, especialmente en la tercera edición de Erasmo, para el 1522 más o menos, si mal no recuerdo, tenemos a 1 de Juan 5:7, que tiene toda una historia que contar. Y recomiendo su lectura en el libro del doctor Lickford, comprendamos cómo se formó la Biblia. Él narra la historia completa de qué fue lo que pasó. Y cómo Desiderio Erasmo de Rotterdam coloca 1 de Juan, interpola 1 de Juan 5:7. El día de hoy es un ejemplo de un homoteleuto, ¿verdad? Y recibe el nombre en crítica textual del comma juanil también. Ok. Y esto podemos ver también un ejemplo de ditografía. ¿Se acuerda que le mencioné Salmo 32? Sí, señor. Un ejemplo de ditografía en el Nuevo Testamento está en Romanos 8:1 y 8:4. La parte B de Romanos que dice, no lo que andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Cuando usted sigue bajando, pastora, el 4 dice lo mismo. Y no Sí, solamente Romanos, hay ditografía en Apocalipsis. ¿Se acuerdan que Apocalipsis 1:3 da una advertencia de que no le quiten ni le pongan? así es. A la gente no le importó eso, pastora. Usted lea cuando usted quiera, 1:8 y 1:11, dice lo mismo. Sí, Hay una frase de alfa y omega que se repite. ok. Es decir, que hay una parte del 8 interpolado y el 11 completo. Si hay uno de los dos que es interpolado por completo, para no equivocarme, uno de los dos es interpolación completa y uno de los dos tiene glosa, aparte de la variante textual. Nos engañaron con 22:14. El texto griego de Apocalipsis 22:14 realmente decía el que guarda los mandamientos. ¿Y sabe lo que tenemos usted y yo? En la Santa Reina Valera, Ajá. lo que guardan su ropa. Como, y es lo mismo guardar la Torah. Lo que pasa es que no quería que se veía como judaizante, ¿verdad? Aunque ya sabemos que es prolexis, siglo segundo Sí, para acá, pero es un concepto que lo tenemos y lo manejamos el día de hoy. Para sí. que no se viera como que Apocalipsis es para un público judío, hablando de guardar el mandamiento, se cambia de que el que lave su ropa. Ujú. Bienaventurado el que lave su ropa. Bueno, si es así, yo lavo todos los sábados en mi casa. Yo me salvé, pastor. Aquí el que lava soy yo. Entonces ya yo me salvé. Ay, ay, ay. ¿Qué le parece, pastor? Bueno, estamos iguales, pues yo lavo los sábados también. Ah, porque yo somos ventistas en la lavadera. Bien, gracias, pastora. Pasamos aquí con Jordan Alburquerque, que lo veo carpetoso en el chat ahí. Para servirle. Dele aquí, Jordan. Bien, Déjelo, lo Nelly. que- ¿cómo? Pero pues usted dijo, habló de lavar y yo tenía pensado, bueno, teníamos pensado aquí en la casa lavar y está cayendo un aguacero, usted está en el espíritu. No, lave para que se salve, según Apocalipsis 22:14, el original. Bueno, bueno, Original, cuando digo original, es en terminología, ¿eh?
en Sí, materia sí, de idioma. Originales no supuesto, tenemos, no me voy a contradecir. por supuesto. Maestro, ¿usted tiene otra plantilla que hable de los errores del copista para yo aportar Aparte algo? de la que puse, no. Aparte de la que yo Ah, acabo de poner, no. ok. Mencionar, maestro, el ictacismo, que es confundir una letra con otra. Por ejemplo, ese ejemplo en diferentes códices, como el de Alepo y el de San Petersburgo, que, por ejemplo, en vez de Bará, el de Alepo dice Baró. Y Bará, la diferencia entre Bará y Baró es que Bará terminó y en Baró es en infinitivo. Es como que el hombre también tiene parte en la creación, pues el hombre sigue teniendo una función. Entonces, hay una diferencia ahí de una letra, porque se confundió una letra con otra, la Aleph, no recuerdo, ayúdeme con la O ahí, la O en hebreo. Bueno, la Aleph con la que se utilizó para la pronunciación, por supuesto. Entonces, esa es una de las situaciones que se da también la intertextualidad, es tomar una porción bíblica y ya como está plasmada en los escritos, tratar de arreglarla o de agregarle algo que el escritor entendía o entendió que le faltó. Entonces, el escritor no, perdón, el copista. Entonces, tomar esa misma parte, agregándole la que él entendía que era la correcta. Eso se le llama también intertextualidad, que no es un error ya, sino que hay una intencionalidad en el copista. Y por supuesto, ese tipo de errores en los manuscritos que pueden relacionarse o no con la variante textual, tienen que ver mucho con el oficio del sofer, escriba o soferín, los escribas, porque ellos no copiaban el texto uno al lado del otro, sino que leían en voz alta, La letra que tenían, tú me preguntaste por la O fue. Disculpa, que tenía el sí, micrófono. sí, 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 esa es la que parece una Y, la Y nuestra, parecida. Allí se llama. allí, sí. Allí. Efectivamente. Entonces, como por eso es que se dan este tipo de problemas, porque los sofer, los escribas, maestros, ellos no tomaban el texto uno al lado del otro, sino que tenían todo un hábito. Si vas a decir escribas, es soferin. Sofer, Soferín, escriba en escriba, singular. exacto, de singular y plural. Exacto. Entonces, ellos leían el texto, tenían un tiempo para leer el texto, aprendérselo de memoria, entonces comenzar a copiar de memoria. Y también en el proceso Cuando se dañaba un manuscrito, ¿qué hacían con él? lo Por entraban la en. razón que sea, no demos detalles. Se dañó. Sí. No lo desechaban, lo entraban en vasija y a veces hasta lo enterraban. ¿Y cómo se llamaba ese lugar? El proceso, No, el lugar, no el proceso. el lugar, Ajá. no recuerdo el lugar, no recuerdo el lugar. Geniza, la geniza. Geniza, el significado es que tengo algo relacionado con la palabra. ¿Hay algo relacionado con la geniza del Cairo o algo así? Claro que sí, porque es uno de los hallazgos más importantes. Esa, Lo de Nag Hammadi, sí, los moniquitos de Nazca, que ahí está, si no me equivoco, ahí se encontró el Evangelio Gnóstico de Tomás. exacto. Ahí, María Magdalena, Felipe, sí, y por ahí María se va. Bueno, el de Judas no, el de Judas es el nuevo. Fue en el 75. sí, efectivamente. Entonces, vamos a leer Teología y Estudio Crítico de la Biblia. Tipos de crítica bíblica: crítica textual, crítica de las fuentes, de las formas, crítica de la redacción, crítica histórica, crítica de las religiones comparadas, crítica estructural de los escritos y la crítica de la respuesta del lector. Sí, eso es como, Eh, no sé si te recuerda, cuando hablábamos en ese que si se habla de el origen de la discrepancia, ¿verdad? Nos da sí, unos 10 pasos más o menos, pueden haber más, ¿verdad? Eso es la perspectiva de dos autores combinados, Vila Eastway, Samuel Vila, tremendo, fundador de CLIE,
y Santiago Espan, que es terrible, Sí, de edición, y teólogo al fin, también erudito. Bien. sí. Entonces, en su manual de discrepancias, o de diccionario aparente de discrepancia bíblica, ellos terminan diciendo que muchas veces se originan las discrepancias por la imaginación del crítico. Entonces, se parece mucho a esta parte que usted mencionó, Jordan, aquí. Jordan, ¿y por qué esta plantilla? En una materia como esta, ¿por qué es importante o relevante si la materia es Bueno, manuscritos hebreos? O manuscritos bueno, en general, porque no nos estamos limitando al texto sí. hebreo. Nos concentramos, pero no nos limitamos, porque aquí hoy vamos a hablar de Septuaginta. Donde quiera que se trabajan los manuscritos, obligatoriamente hay que hablar de crítica textual. La crítica textual, por ejemplo, que es la primera, aquí en este caso, que es conocida como la baja crítica, la crítica textual compara manuscritos. Independientemente si se habla de manuscrito, hay que hablar de crítica textual, porque en el momento que yo hablo de dictografía, haplografía, ictasismo, estoy hablando de crítica textual y empleando las diferentes formas de las fuentes, las formas, perdón, que también, no por caer en falacia de autoridad, sino que hay un muy buen libro de Raúl Saldívar, a diferencia del otro. Hay un sinónimo de crítica textual, aparte de crítica baja. ¿Existe algún otro sinónimo con el que se le Sino conoce? baja crítica y alta crítica. Se te olvida uno. Sí, sí, se me está olvidando uno. En filología se le llama ecdótica, la ecdótica. Ecdótica. Muy Exacto. bien, muy bien. Excelente, gracias, maestro. Ecdótica. Y las demás, solamente me sirve la crítica baja. No, 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 la crítica de las fuentes, por ejemplo, usted me corrige, Gracias eh, a Von Ranke, ¿verdad? Leopold Von Ranke. Leo Pombo-Ranke, sí, Leo Pombo-Ranke, incluso agregando Abuelo del autor de los mitos hebreos. de los mitos, que Tremendo. es mucho decir. Por ejemplo, la crítica de la fuente, la crítica trabaja las diferentes fuentes que se pueden apreciar, que surgieron, que fueron de inspiración para los manuscritos que tenemos hoy en día. Por poner un ejemplo, la famosa fuente Q, o la hipotética fuente Q, que para muchos es un invento y para otras sí existió. Los diferentes documentos entrarían en ese renglón. Las formas en que se escribió o las diferentes, que eso también está conectado a la filología, los diferentes, la morfología y la sintaxis que se utiliza en el texto, se puede rastrear hasta cierto punto. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro que ya hemos comentado aquí, que tiene hasta faltas ortográficas. Y hay una letra que se dejó de utilizar aproximadamente en, en la primera mitad del siglo II, que por eso es que entienden que el manuscrito 115 de Apocalipsis es la segunda o la tercera copia, porque con el aporte que da la filología y a su vez en cierta parte de la crítica de la forma nos ayuda a entender que si esa letra se dejó de utilizar en el siglo II y aparece en ese manuscrito, en ese fragmento, es porque fue copiado de Déjame temprano. ver, Jordan, sí, porque estoy un Sí, poquito, yo puedo confundirme, ¿verdad? Como humano al fin. exacto. Tengo un pequeño cruz, dame luces. El papiro 115 trabaja Apocalipsis o trabaja el Evangelio de Juan 8:32 por ahí. Bueno, entonces, si no me equivoco, está entre el 115 y el 145. Creo que el 145 que trabaja, porque el 115 es Juan 8:31, que si no, que también es uno de los más antiguos. Yo le puedo responder rapidito. Yo ahora mismo le digo. Por ejemplo, Me parece que el 146, Jordan. No, sí, dice el 115 tiene Apocalipsis, y lo parece le llama el Revelación. 115. Sí, por el de Juan es el 52. En el Juan 18, 31 al 33, el 52. Y el 115 para hablar del problema De del 616. 6:16. Exacto. Exacto. El de
El papiro 52 es el de Juan 18:31 al 33, No que sé que tenía ese cruce, ese cruce, sí, exacto. sí, sí, Ahí sí, estamos claros. exacto. Entonces, también, maestro, que se clasifique el papiro no por la antigüedad, sino por el número que se va descubriendo. Me quitaste algo de la boca, pero le iba a decir con lo del Códice de Alepo y el Cairo ahí, y bueno, también el de Leningrado y San Petersburgo, en su momento, cuando llega allá, porque quieren vender que hay uno de los tres códices que es el mejor porque es el más antiguo. ¿Quién dijo eso? El Códice de Alepo está cojo, lo que tiene son como fragmentos, sí, No tiene, le falta a la Torá casi completa, pero porque se fragmentos quemó, aislados. porque se quemó, maestro. Si no, Por lo que sea, Jordan, pero no está completo. sí, 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 yo no soy defensor de la Estamos masonería. hablando cojo, estamos cojos. Entonces, pero yo le Sí, digo que usted me dice a mí, no, porque este texto viene de Alepo. ¿Y cómo tú lo hiciste? Pues te inventaste la otra parte. Por eso yo soy de lo que dice que le tomaron prestado al Leningrado, digo, San Petersburgo. pero maestro, por ejemplo, el Baró encaja más con la teología bíblica de que el hombre continúa la creación teológicamente hablando, por supuesto. No se preocupe que yo tengo aquí interlineal para comparar la Septuaginta de Génesis 1:1. Una cosa decía la Septuaginta y que decía, bueno, también Jeremías, aunque le duela a Melvin aquí. Pero Ah, tenemos bueno, sí. Berechí, tenemos a Berechí, que ya hay un problema ahí con Berechí. Hay quien dice que no, que tampoco hace justicia, porque eso es un texto muy posterior. Realmente, el inicio y principio para ello, su primer concepto hebreo para eso fue Rosh, no Berechí. De donde viene Rosh Hashanah, la cabeza Cabeza de de año, año. principio de año. Entonces, eso es una batalla. Exacto. Igual que Elohim. Elohim es plural. Y no habla de la Trinidad. Ese cuento a mí no me lo da. Eso, El, lo que el habla mi- de las raíces politeístas que todavía tenía. Y entonces, por lo menos en sí, esos momentos. Y habla de los creadores. Los creadores, quienes crearon al mundo, el universo. Habla y, de creadores, igual que 12:1 de Eclesiastés, ¿verdad? Claro, en la versión Septuaginta, pero tomado del hebreo. Habla de creadores. Acuérdate de tus creadores, remontándose precisamente al Elohim de Bereshit 1:1 o Parashat 1:1. que Achera, que maestro, cuidado. Jairo está por ahí. No hable de Achera. Es una batalla o Astarte, no importa. Muy dura, Chera. También, maestro, eh, yo respeto, yo respeto a todo el que dice que en materia de, por ejemplo, Génesis 1:26, se emplea el plural majestático. Con todo respeto, eso está a discusión y hasta los biblistas conservadores. Por ejemplo, el judío ortodoxo dice que el Señor hablaba con sus ángeles en esa posición. El biblista conservador también dice que era con el consorte divino, que había un consorte, pero bien, si nos metemos en ese tema ahí, es un poquito escabroso. Vamos a seguir aquí. Pues Sigo yo me leyendo. voy, yo no me complico y lo comprendo. No lo juzgo y lo digiero todavía y lo sigo respetando como texto sagrado. Pero lo que tenían y el conocimiento que tenían, ¿verdad? Entonces, Sí, yo veo al mito, ellos no van a escribir el idioma mío y se van a adaptar a mí donde ni me conocían ni vivían en este tiempo. Entonces, ellos hicieron lo que poseían. Es como yo estoy diciendo el día de hoy. Antes yo me expresaba diferente. Yo decía, nos enseñaron mal. Ya yo eliminé esa expresión, yo. No nos enseñaron mal. Ellos enseñaron lo que tenían y lo que podían dar. Lo que sabían. A mí me enseñaron lo sí. que sabían. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces no fue que nos enseñaron mal. No, no, yo no puedo decir eso. No, Y, la tarea debe seguir y digo aquí. esperando que ustedes digan lo mismo. Yo soy de lo que dice, yo tuve los mejores maestros. Nosotros podemos decir lo mismo porque tenemos el mejor. A Jesucristo, amén, amén.
Bien, Oiga, vámonos. Déjeme hacer un conversatorio con Jairo ahora yo. Jairo Lorenzo, ¿se encuentra por ahí? Estamos por aquí, ministro. Deme luces de esta imagen. ¿Cómo así? Autógrafo, apógrafo, ¿con qué se come esto? Ahí se refiere a los escritores y a los escritos originales. Seguro, yo no veo escritores por ninguna parte aquí. Sí, escritos originales. Ah, escritos originales. No, porque Sí. ahí no hay escritores por ninguna parte. Recuerde que el escritor es el haiógrafo. En el caso, ¿verdad?, de la Septuaginta, siguiendo, porque es una palabra griega, hay que tener los pies en la tierra. Y los apógrafos, Jairo, recuérdame a ver, Apógrafo, no recuerdo, ¿no? ¿quién lo ayuda? ¿Qué son los apógrafos? ¿Quién dice aquí? Nadie. maestro, Ajá. Los apógrafos, el Jordan, autógrafo, ¿con qué se come? el autógrafo es el escrito original y el apógrafo es el escritor. No, Porque es el haiógrafo, Jordan. Apógrafos son las copias tempranas, las pero primeras se le copias. dice, ok, perdón, lo confundí porque pasé que me quedé con testigos. No, Apógrafos son tempranos. los testigos son, exactamente, los testigos son Sí, sí, los manuscritos existentes, sí, independientemente de fecha. efectivamente, sí. Gracias por la corrección. Y nada que ver con el texto sagrado que dice una lluvia de testigos, Bueno, ni de los testigos de Jehová. Bien, seguimos aquí, Jairo Lorenzo. Ayúdeme aquí. Bien, materiales utilizados, papiros, pergaminos, vitelas, forma de los manuscritos, rollos, códices, letra utilizada, unciales, minúsculas, utilidad de los manuscritos, leccionarios y por último citas. Hábleme de los leccionarios. ¿Con qué se come eso, los leccionarios? Mire? Los leccionarios son dichos, eran dichos, o sea, no narraban historias, sino dichos de Jesús. Me parece que el Evangelio de Tomás es un leccionario, no narra, no narra historias, sino dichos de Jesús, una colección de dichos. Entonces podemos decir que la logia era una especie de la fuente Q también, o Gele, ¿verdad? Fuente del término alemán. Se puede decir que era una especie de leccionario en su defecto. La fuente Q. Sí, ¿no te suena? Sí, sí, yo sé lo que es la fuente Q, pero estoy organizando la idea sobre respecto de si era un diccionario o un leccionario, perdón, o no. Bien. Eh, no tengo el dato exacto. Y la Didache o Didache, ¿qué te parece? ¿Dónde la colocamos? La didache de un leccionario. Y el famoso escrito Pastor de Hermas. Pastor de Hermas. Sí, ¿qué era eso? Una carta, un libro histórico, poesía. Narrativa, creo que narrativa, o sea, dentro de la historia, claro, entre comillas. Usted sabía Sí, que fue, aparte de la Didache, uno de los primeros leccionarios de la iglesia y servía no, y le daba doctrina con él. no, yo sé que se usaba bien temprano, pero no tenía la idea de que era leccionario. Y Pero, estaba en el canon del Nuevo Testamento hasta por lo menos llega a la opinión de Clemente de Roma y sugiere que se elimine. sí. Atención, Clemente de Roma sugiere que lo saquen de ahí. Ya tú puedes, maestro, señorito. no, ya no. Hace casi 2 años que no. No, pero por respeto, yo le digo, señor. Ok, no. Ah, con mucho gusto, no. Felizmente casado. Fue bien y claro, no hay Es que te problema. digo, señor, encuentro que eres más viejo. No, dígame señorito. Eres más viejo que yo. Eso de señores a Jairo. No, Jairo, muchachito. Muchacho joven todavía. Menor.
Maestro, leccionarios, voy a discrepar con usted. Voy a atreverme a hacer eso, aunque me cueste la vida. Leccionario, y lo voy a hacer en forma de pregunta, no son esos textos que se acumulan para leerlo en la liturgia, en los servicios. Sí, y esos escritos que acabo de mencionar Ah, Pero ok. hay- se Ok. usaban Sí, sí, sí. y yo usar un manual de doctrina no es litúrgico. ahí tú no hay discrepancia, Jordan, ahí, pues el ministro está Jordan. hablando de No, pero dirección. ahora me toca a mí preguntar. Si hoy en día, vamos al día de hoy, la parte de la doctrina, que sea el pastor o alguien que la asigne, ¿eso sale de la liturgia? Sí, eso es que, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre recibe? Sí, maestro, son las lecturas dominicales. Eso es liturgia. Es que si es eclesiástico y se dan un servicio, es litúrgico. Sí, pero por eso dije, voy a atreverme a discrepar. Eso fue una especie de dinámica. Pero no era que no era que no estaba de acuerdo. No es que lo está ¿Tienes bien? desafiando ni No que es no lo que está lo de estoy acuerdo, desafiando. sino Ahora porque está es Jairo, una aportación. Jairo, dime, ¿le quemo la materia o lo considero? No, Chance, considérelo, no. considérelo, considérelo. El hombre Ah, está gracias, asustado. gracias. El hombre está asustado. Considere que esta última semana hemos tenido demasiada noticia rara. Ah, sí. No, yo no lo dudo. Es así, pues bien, entonces era en ese sentido también epístola de Bernabé, Clemente, las 7 cartas de Ignacio de No Antioquía, Clemente, ministro, las clementinas. Y las hay un reguero Clementinas. de cartas a los corintios. Clemente de Roma Sí. escribió más cartas a los corintios que el apóstol Pablo. Y Pablo escribió 4. No, Clemente tenía algo seguro allá. Le estoy diciendo que ese hombre estaba guisando en Corinto. Sí, y el pastor de Esma, ¿Sabe cómo se llama Corinto el día de hoy? no recuerdo, ¿no? Quítale la T al final y ponle una S. Una T al final, Quítale la T al final y ponle una S. una Corinto. S. Corinto. Corinth. Ok, una transliteración básicamente. Corinto. Sí, y sí, me atrevo a decir que si el pastor de Hermas hubiese tenido los mismos defensores que del Apocalipsis, lo tuviéramos hoy. No, porque lo tenemos hoy, lo que no lo tenemos es el canon. Porque no es que Está no, bien, maestro, no está es bien. no es que no lo tenemos. ¿Quién dijo Está que bien, no lo está bien, tenemos? está bien. Es Jairo. ¿Quién dijo que Está no lo bien. tenemos? Claro, eso está ahí. Yo lo tengo hasta en lo tengo hasta en el celular. Y no dude, como está la cosa, que dentro de un tiempecito aparezca una Biblia por ahí y lo pongan, aunque sea en la parte final ahí, No Biblia, Jairo, no Biblia. como un apunte, En una versión, en Jairo. una versión, en una Recuerda versión. que hay una sola Biblia. Sí. No dude eso. No, 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 por supuesto que es no, más, ya. ya tiene que existir. Yo creo que ya existe. Sí, sí, porque el asunto es que dentro de la iglesia eso difícilmente se vea, Pero, ¿verdad? ministro, hay iglesias de Oriente, atención, hay sectores en Oriente, inclusive sectores de África, que en su canon no tienen a Jacob, la carta a Jacobo, para ustedes, Santiago, que son católicos. Jacobo Sí, sí. se rió. Sí, No la- Yo ya la se iglesia, rió porque es verdad, yo ya se rió porque el que calla otorga. Aquí todo el mundo se quedó callado. claro, yo no, yo me reí. La iglesia ortodoxa griega, la iglesia del corte ortodoxo, que siguió su propio canon, pero que realmente, Señores, nosotros lo tenemos porque presionaron a Lutero. Recuerden que Lutero después cambió de parecer. Por el primer canon de Lutero, su primera versión de la Biblia alemán, en el 34, no tenía Santiago. Él la llamó epístola de paja. Eso no sirve. y Apocalipsis apéndice. Y Apocalipsis también por mucha presión. Digo, lo voy a dejar ahí al que lo quiera leer. Al que lo quiera leer. Pero Lutero y Marción no se llevaban nada, No, yo creo que ellos eran primos lejanos, Jairo. sí, aunque sea vecino. Aunque Marción tenía un corte como medio de ciencia bíblica, sí. Bueno, si la reencarnación existe, puede ser que Lutero Es que sea la reencarnación.
De maldición. Qué falsedad. Bien. Vamos a ver aquí. Ministro confesor. Está por ahí, confesor Jiménez. Ahí sí hay, confesor. Ministro confesor Jiménez. La inerrancia de los autógrafos. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de la inerrancia de los autógrafos, ¿a qué nos referimos en crítica textual? Confesor Jiménez. ¿Está en clase o está simbólico ahí en el celular? Hello, buena. ¿Hay alguien ahí? ¿Me escucha, varón? Escuchar Buen día. un feedback grandísimo ahí. Dígame, ministro confesor, la inerrancia de los autógrafos, ¿con qué se come esto? Vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo ahí, Jairo y Jordan. Amén, ministro, amén, que no Tiene tiene dificultad, está trabajando él. que los escritos originales no contienen errores. Entonces, Jairo, no te escuché. Sí, lo que quiere decir es que los escritos originales no contienen errores. Ah, los originales. Oye, pero qué buen Sí, dato. eso es lo que dice ahí. Y tenemos originales. No, ¿Y qué tú quieres decir con eso entonces? Porque la inerrancia que no tiene errores son los originales. ¿Y qué es lo que tenemos tú y yo el día de hoy? eso es una carta bajo la manga que utilizan las personas que dicen que la Biblia contiene errores, precisamente, que muchos apologistas dicen eso, que los originales no contienen errores, pero ellos responden, ¿y cómo sabemos si no tenemos los originales? Ahí hay un Ese problema. autor, por cierto, que mencioné ahí en la ilustración, es un apologista. Precisamente. Entonces, eso es contradictorio. Es como yo mismo, le repito, enseñaba una cosa y me doy cuenta lo mal que yo estaba. Como mencioné la semana pasada con el tema del dispensacionalismo. Hasta que haciendo la licenciatura, creo que me la estoy comiendo, Jaime. Y el maestro, cuando me está escuchando, pues yo estoy emocionado hablando de dispensacionalismo, como que eso es Biblia. Hasta que el maestro me dice, Cifre, recuerda que eso es teología. Aclárele a la gente aquí que eso es un sistema teológico. Eso no es bíblico. Ministro, yo quiero encontrar un hoyo, cavar un hoyo y meterme ahí, Jaime. No para salir del paso, para que crea que me la voy a seguir comiendo, pero yo estoy frisado ya. Ya la botella se me rompió ahí mismo. Se le fue la unción. No, con todo y botella. Jairo, pero él dice, eso le pasó una vez, a nosotros no pasa con él en toda la clase. Sí, Jordan, bájale algo, Jordan. Jairo, aconsejame a Jordan, Jairo. El muchacho no coge cabeza. No coge Roche. Ah, Roche. No sé Ashana, pero Roche no coge. No coge. Dele, Jordan, aquí la transmisión del texto. Interpréteme este esquema, por favor. Porque esto es lo que no han vendido. Hoy es lo que te voy a decir, ¿eh? Te doy una pista. Esto es lo que nos han vendido, Jordan. Muy bien. Transmisión del Antiguo Testamento. Copias antiguas. Moisés, aproximadamente en siglo XV, 1440, cuando cruzó el mar de los Juncos y recibe la ley, etcétera, etcétera. Dice aquí varios autores, del 1440 no se ve un poquito la fecha, pero ya nos imaginamos que es después, hasta, hasta el siglo I, bueno, no, hasta el siglo I no, hasta aproximadamente el 450, que es supuestamente cuando ya comienza el periodo, entre comillas, el periodo de silencio, donde Dios no habló. Estamos aquí con los rollos del Mar Muerto, 150 al 70 antes de Cristo, los rollos del Mar Muerto, pero los que hablan acerca de la Tanaj, no los demás rollos, porque el rollo hasta aproximadamente hasta el del 200, 260 por ahí. Texto masorético, códice del Cairo, códice de Leningrado y códice de Alepo. Sabemos que el de Leningrado es San Petersburgo.
y aprovecho para dar el aporte de un códice que fue subastado la semana pasada, bueno, esta semana se le vendió a un museo de Jerusalén el códice Saso con doble S y doble O, que data aproximadamente de 15 años antes que el de Alepo, pero este está completo. No se ha trabajado mucho porque permaneció privado, lo tenía un coleccionista, fue de mano en mano hasta que hoy en día regresa a Jerusalén. O sea que ya cuando volvamos a leer libros que aparezcan, ya que sean del 2023 en adelante, quizás lo agreguen, dependiendo la importancia que le vean los especialistas, pero se le hizo la prueba de carbono 14. La Septuaginta, que comenzó a escribirse la primera parte, o sea, la Torá comenzó a traducirse en el 256, ordenada por Ptolomeo II, si no me equivoco. Y luego pasamos al códice sinaítico, en griego, por supuesto. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un detalle bastante interesante con los escritos en honor, como tradición, a Moshe. Entonces, ¿por qué tradición? Porque la copia más antigua en hebreo es de los rollos del Mar Muerto y en griego es de la Septuaginta, ya dependiendo cuál sea la versión de Aquila, de Teodosio o de Simán. O sea que no hay forma de comprobar con la crítica textual a la ciencia bíblica, lo que tenemos hoy en día, un manuscrito de esa fecha. Ojalá y tuviéramos un manuscrito de esa fecha, pero no es así. Lo que más reciente tenemos es siglo II antes de Cristo, lo más reciente, y ni siquiera está en hebreo. Que si hablamos de lo más reciente, tenemos que hablar obligatoriamente de la Septuaginta. Entonces, eso es para el ambiente cristiano, porque aún para los expertos del texto hebreo, ellos entienden, a casi a unanimidad, doctor y compañeros, ellos entienden que la Masorete es importante, perdón, la Septuaginta es muy importante, pero eso es porque prácticamente están obligados, pero ya en cuestión de apasionamiento, de trabajar el texto, siempre se van con el texto hebreo, aunque la Septuaginta tenga diferencia de muchos capítulos, como vemos en el libro de Jeremías y en otras porciones bastante conocidas. Entonces, No te me adelante, no te me adelante. Lo de ok, lo voy a dejar hasta ahí, maestro. Lo dejo Las hasta ahí. las fechas están incorrectas en el texto masorético. Texto masorético. Vamos a verlo Sí, aquí. en la Vamos a verlo. plantilla. Ah, sí. Vamos El a texto comparar. masorético, gracias, maestro. Vamos a compararlo. Yo tengo una plantilla para cada uno de ellos. Ok. Lo comparamos aquí. Sí, porque el masorético. Aquí está ¿Sigo lo o que va otro hablábamos. compañero? Sí, siga, porque aquí era lo que hablábamos la semana pasada, Jordan. Acuérdate. Sí, De donde realmente procede el texto del Estugargense, ¿verdad? Y el texto masorético. Sí, hay que ver la evolución. Entonces, ellos hicieron un trabajo de la Septuaginta, se puede ver aquí. Aquí está la clasificación. Entonces, estos tres trabajos, el de Teodosio especialmente, lo toma la Exapla de Orígenes, de Alejandría. Orígenes impacta de manera desproporcionada. Se cree, quizás no sea pionero, pero hasta donde yo sé, yo lo puedo enseñar, para no equivocarme, como uno de los primeros que critica las interpolaciones. Sin embargo, él lo hace. Cuando usted lee, y la tengo física aquí y virtual, usted le puede tener la aplicación y leer sin desperdicio la introducción que le da la Biblia textual cuarta edición. Le estoy diciendo la fuente. Le explica cómo en su exapla Orígenes de Alejandría ya interpola pasajes. Oye, él critica esto hasta que él crea la exapla y lo obliga, entre comillas, porque no le pusieron una pistola, no creo, y comete interpolaciones.
manipula pasajes. Atención, él termina siendo lo que critica. Normal, ¿verdad? En el ser humano. Es decir, Jordan, que este asunto de interpolaciones no tiene 3 días. No, Estos son realidades, estos son realidades. Y hoy ¿dónde está? Un hermano no tiene que ser maestro, porque cualquier hermanito va y compra una Biblia textual y ahí está la introducción y lo va a leer. Entonces, yo no se lo estoy enseñando en la iglesia porque es delicado, pero él lo va a comprar. exactamente. Él lo va a comprar, él lo va a saber por su cuenta. Entonces, ¿y qué hago yo? Exactamente. Entonces, yo prefiero. No fue Cifra que se lo enseñó, él lo leyó solito. Por eso es que cuesta arriba, o sea, por ejemplo, y es donde cometemos el error, porque todos Mi pertenecemos Biblia a una dice, Jordan, mi Biblia dice. ¿Cuál? exacto. ¿Cuál Oh, dice? pero yo no pensaba ni siquiera estudiar teología, yo tenía una Biblia textual, la primera, y ya yo en la iglesia, No, la gente comete yo mucho. manejaba todo eso de las interpolaciones Hay y la glosa y todo eso. gente que no, todavía no son maestros, son estudiantes y tienen una Thompson en su casa. Y la Thompson es una Biblia inductiva para maestros. Atención, la Thompson se creó para maestros. Investiguen que es una Biblia inductiva, es una Biblia hermenéutica. La Biblia inductiva no es lo mismo que una Biblia exegética. La exegética tiene comentarios, tiene explicaciones deductivas, usa el sistema deductivo. La Thompson, igual que la Scofield, son Biblias de referencia, inductivas, no deductivas, no son exegéticas. Es para alguien que ya es maestro y sabe explicarme el pasaje. Observen que el fuerte de esta Biblia, o este corte, decimos Biblia simbólicamente, es este tipo de Biblia, se le llama así. El concepto es correcto. No literal, pero es correcto. Es su corte, su enfoque. Es hermenéutico, inductivo. Y se concentra en la quinta regla de la hermenéutica bíblica, o sacra, ¿verdad? Sacra bíblica. La sacra incluye hasta el Islam, el hinduismo, todos los libros sagrados. Entonces, señores, hay gente que se llena la boca y están contentas, sin saber que lo que están es suicidándose. Es un suicidio. El que no es maestro y compra una Thompson se está suicidando. ¿Ustedes escucharon eso? Trabaja Sí, la quinta regla, pero los pasajes paralelos. usted sabe que, Es una Biblia que trabaja la quinta regla, Jordan, los pasajes paralelos. Entonces, una gente que ni sepa qué es la quinta regla, ¿qué busca con una Biblia que trabaja la quinta regla? pero oiga lo fuerte que, por ejemplo, aparte de las Biblias, usted ve en cualquier canal de YouTube, yo me sorprendí, uno de los estudiantes que tengo aquí en la congregación, me preguntó por el Josatan de Job, que eso que es el de Satanás, que es uno de la corte divina. Y él me dijo, gracias a Dios que ya tú me lo había dicho, si no yo te iba a decir que tú eres un mentiroso. Es que estamos creyendo que un libro, Jordan, en categoría de novela, poético, para colmo poético, es un libro de angelología y de monología, y que habla de Satanás en esa fecha, que según el mismo Yatén Sibonilla, tiene Sí, de 3 a 4 redacciones. Claro, antes de escrito, pero temprano. No como no sí. vendía, de que el primer libro, usted le El copia. primer, Usted lee Scofield, ahora mismo le tiene una foto, se le enseño aquí por la cámara, y dice que José escribió en el 1800 a.C. Y ese cuento. maestro, usted como quería debería de regalarnos Scofield a todos para ver todo eso que tú estás mencionando. Usted como que la está vendiendo. Y, pero no estoy citando para bien, ¿no? Sí. Que se lo encontró Moisés en el desierto, ministro, el libro. El libro. Pero Sí. yo te puedo creer. Es igual que lo de Satanás. Y Satanás incitó a David a hacer un censo. ¿Cuál es Satanás? Un adversario del reino. Ay, David Dios fue mío. mal asesorado. Ya. Ay, Dios. Esto es Haxatán, un adversario del reino. No que vino el diablo y se le metió a David.
Ah, pues David, pero era desacatado que estaba David, descarriado. Pues entonces, Pero más, criticamos, atención, criticamos a Saúl, que estaba en ruina espiritual, y fue donde la pitonisa, y Saúl se perdió, porque eso es lo que vendemos. Y para colmo se perdió. pero, Lo que me vende el pentecostal, ustedes los pentecostales, se limpia como pero, exacto, terrible, terrible. Entonces, David se salvó. No entiendo. El diablo Entonces, se le mete a David y David se salva. Y se pierde Saúl. No. pecadores favoritos le llaman a eso. Y la tesis entonces es, no, es que se suicidó. Señores, el único personaje en la Biblia que narra tres tipos, no, porque no es con Judas y otro personaje, tres tipos de muerte, es el rey Saúl. ¿Te escucharon eso? El único personaje que tiene tres tipos de muerte en la Biblia diferentes es el rey Saúl. Aleluya. Eso no es nuevo para usted. Pero a mí la que me conviene, Jordan, es el suicidio, para decir que se perdió. Las otras dos no me interesan. Exactamente, No, las otras dos no están en la Biblia. Son apócrifas. exactamente. Pero maestro, David es tan abusador que él hace un censo, pero es para aumentar los impuestos, sí. Pero claro, es que no lo van a decir. Aumentar los impuestos es ese abusador. Saxá, Entonces, el escriba de él, se encargó de poner por lo alto a David. porque no era para depender del ejército, porque nadie le hacía frente. Bueno, la estela de Teldán habla de eso, pero nadie le hacía frente a David. David fue el que aumentó en cierta, claro, en cierta proporción, en cierta parte, salvaguardando la distancia con Alfred, con este arqueólogo famoso, que se me escapa el nombre, Finkelstein. David fue que ayudó en su momento a la monarquía unida por fe y por teología bíblica, por supuesto. Hereje para los judíos. Un hereje. Bueno, sí, sí, pero usted sabe que él Un plantea que, hereje porque ellos, sus mitos como la griega clásica, que para ellos su mitología, eso era su realidad, su creencia. El judío todavía como es cabalista, místico, esotérico. Oye, el de hoy es cabalístico, corrijo. Entonces, él tiene que ser un hereje, porque es un científico. sí, ¿no? Y que usted sabe que su postulado está en contra de la monarquía unida todo el tiempo. Para Israel Pérez, yo lo comprendo mejor que nadie, porque él es el cifre del movimiento pentecostal el día de hoy. Y aquí tiene su discípulo que lo defienden. Ah, sí, no, ahí está Jairo, sí, yo sé que sí. ¿Cómo, Jairo? Tutalmidín aquí. Bueno, está fuerte. Jordan, Pero no es Jordan, mentira. No es mentira, no, lo que dice el ministro. yo no puedo contar contigo, Jordan, porque tú ahora mismo cualquier carrera tú no puedes correr. Ah, verdad, eso tiene razón. Tiene razón. Yo lo Bien, que puedo jurar por usted. Ministro, no se preocupe. doctor Melvin Santana está en cirugía, porque no lo siento. Ministro, Melvin le va a hacer como Pedro a Jesús. Melvin Santana está por ahí, porque está en cirugía. ¿Alguna reconstrucción está haciendo? Melvin Santana. Parece que no puede hablar. Bien. Pastora, denle aquí al texto Masoret. Amén. Masoret, tradición. Desde fines del siglo VII hasta comienzo del siglo X después de Cristo, hubo en Tiberíades dos familias de eruditos, Ben Aser y Ben Nestalí, que trabajaron a lo largo de varias generaciones en el establecimiento definitivo del texto y de su pronunciación, basándose en el texto consonántico transmitido, al cual le hicieron una gran cantidad de observaciones, y en la lectura tradicional de los textos. Bien. Ben Aser y Ben Nestalí, pastora, ¿qué significan en español?
Ay, ministro, dígalo usted. Pero Aquí soy son, todo oído para aprender. son nombres de los hijos de Jacob. Eso está en la Biblia. Bereshit 29 y 30. Y eso usted lo ha leído algunas 10 o 15 veces, por lo menos. Sí. Ahí están los significados de todos los hijos de Jacob. Y Neftalí es un hijo de Jacob. Y Silpa. Y hacer está ahí también conectado. Y en la genealogía, en el Nuevo Testamento, si no mal recuerdo, cuando comienza a hablar de la Acuérdate que genealogía. fue que Lea dijo, seré dichosa. Si mal no recuerdo, Lea. Digo, seré dichosa. Aunque era decir, Pablo dijo, ahora soy dichosa, soy bienaventurada, soy feliz. Ven a ser es hijo de la felicidad o hijo de la dicha. Y ven Neftalí, Neftalí es lucha. Mi lucha. He luchado y he ganado. Ven Neftalí, lucha. Hijo de la lucha. ¿Escuchó, pastor? Señor, Dele aquí, pastora. Seguimos con el texto. Más fuerte y claro. El texto masorético. El texto masorético no conoció nuestra división en capítulos. Solo se encuentra dividido en secciones de acuerdo con el contenido, que se llamaban parasot. Las divisiones más extensas se indicaban comenzando aparte en una nueva línea, las menores dejando un espacio en blanco dentro de la misma línea. ¿Y sabe lo que eso provocó? Ese espacio en blanco, y lo que se imagina más o menos. A los que le llaman silencio. Glosas, glosas, Ok. glosas. Y hoy tenemos comentarios y decimos que es Biblia. Se hicieron comentarios, pastora, y hoy decimos que pertenece al texto sagrado. Eso como que es inspirado. Fue Dios que bajó y lo escribió. Ay, Dios mío. Y eran explicaciones, notas parentéticas, al margen, pastora. De ahí viene también lo del querer y el que ti. ¿Qué escribió y qué quiso decir? Entonces, muchas veces el querer se escribía y el masorá, ¿verdad? O sofer en su momento, el copista también, estoy buscando sinónimos, agarraba y hacía una glosa, una nota al lado, o al margen, a cualquier margen, y en la transmisión del texto se veía tan interesante y tan explicativa que el copista terminaba colocándolo, o en un sueño de eso, los famosos errores que mencionamos en la transcripción del texto, lo insertaba, pastora. Y ahí usted y yo lo tenemos, que eso es Biblia. Wow, tremendo. Pero diga eso en un púlpito. Usted quiere ir a mi entierro ya. No, 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 no. El esposo suyo se encarga de eso. Ay, mi madre. Bien, dele aquí, Jordan, usted que es especialista en el texto masorético, que tiene maestría en esto. Bien. Ahorita usted hablaba con la distinguida pastora y mencionaba los comentarios y, por ejemplo, la Masorá Magna se comentaba debajo, pero los Jordan, ma- sí, concéntrate aquí porque hay una plantilla que habla de eso. perdón. No llover sobre Ah, mojado. gracias, maestro, no hay Tranquilo, problema. tranquilo. Allá vamos a llegar. Sí, sí. Códice de Alepo, de comienzos del siglo X después de Cristo. Contenía todo el Antiguo Testamento, dañado por un incendio durante los tumultos antijudíos de Alepo en 1449. Se perdió casi una cuarta parte del contenido hasta Devarim 28, tenido por el manuscrito más fiel a la tradición de los Ben Asher, Tiberiades, cerca de Jerusalén, si no me equivoco, conservado en la cripta de Elías, en la gran sinagoga sefardí, sinagoga griego, Cajal, sefardí de Alepo, norte de Siria, muy cerca de la frontera con Turquía. Estuvo en el Cairo y en Córdoba. Hoy se encuentra en el Museo del Libro de Jerusalén, dirigido por ese museo por Adolfo Reutemann, la parte de los rollos del Mar Muerto. Jordan, el equivalente hebreo de sinagoga, que es griego,
sinagogue, ¿verdad? El griego, Sí, no es sinagogue. ajá, es asamblea, reunión, muchedumbre, no te confundas. Es Bet Sí, Knesset, ve, sí, Bet ve que Knesset, Bet sí, 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 muy bien. Knesset, no te Sí, confundas. sí. Sí, sí, por supuesto. Lo hice por prolepsis, maestro. Ah, pues tú eres muy prolético. Sí, sí, de verdad, porque recordaba la palabra BKN se me escapó y entonces utilicé la prolepsis. Hoy en día, la yeshiva, hoy, yeshiva, escuela, ¿verdad? Hoy la rabina. Sí, la casa de estudio para varones. Entonces, maestro, el códice de Alepo, la crítica textual trabaja la antigüedad por encima de la novedad, pero no en todos los casos, porque muchas veces la versión más corta en una variante suele ser la, la mejor. Por ejemplo, las versiones más cortas, por lo general, siempre son las mejores, las versiones más cortas, pero esto puede variar porque se trabaja en base a la dificultad. Siempre que se agrega un poco más, es porque se quiere aclarar y muchas veces los copistas privaban en teólogos. Eran muy preparados, obviamente, pero comentaban, como usted mencionó en vez pasada. Y también, maestro, cabe destacar que la Masorá, como su nombre lo dice, los masoretas, guardaban la tradición. Ellos respetaban el texto a tal punto de que ellos no tocaban absolutamente nada. Al contrario, aparte de copiarlo como, como estaba, de trabajarlo, hacer las diferentes pronunciaciones, que tiene un nombre técnico, no lo recuerdo ahora mismo, aparte de hacer las pronunciaciones y todo lo demás, para que sea más sencillo, ellos comentaban y no tocaban el texto. Por eso es que a la hora de ellos trabajar el texto se trabajó el texto masorético, se utilizó, maestro, la Septuaginta, pero también hubo que utilizar un texto, un proto masorético, que incluyera esos capítulos que le faltan a la Septuaginta. ¿Qué le parece mi planteamiento? Que ahí es que se citan algunos códices o algunos textos que se desaparecieron, que pertenecen a algunos rabinos predominantes de la Edad Media. Sí, ahí entra un texto. Por cierto, el doctor Peña me dijo que compró un comentario de Maimónides, tremendo, Ok, que sí, trabajó no, el de Alepo. Lo tomó Alepo, pero que está incompleto. Por bueno que sea que tú crees que tiene gran cosa. Claro, hablar de Maimónides, que es un clásico, eso vale, pero tú no me tienes un texto convincente, ¿no? Tampoco. Dele aquí, Jordan, esta plantilla. Aquí lo que dice el nombre y fecha, por importante. sí, San Petersburgo, antiguamente llamado Leningrado, está completo en 1008, 1009 después de Cristo. Este maestro cabe destacar que los masoretas fueron de Tiberíades, Babilónico y Jerusalén. Y trabajaban la puntuación supra, la supralineal y la infralineal. Y así mismo se dividían el códice de Alepo y el códice, por ejemplo, Cairenis, que también es muy mencionado, el que mencioné anteriormente, de la familia de Moshe Ben Asher, Simón Ben Asher y Moshe Ben Asher Ben Moshe, si no me equivoco. Teodosio, sigo leyendo. Sí, dele aquí. Ok. Teodosio o Teodosión, prosélito judío de Éfeso, su recepción de la Septuaginta del siglo II después de Cristo, maestro de la segunda mitad del siglo II. Sí, ahí Sí, están divididos en cronología. sí. Muy bien. Es de enorme importancia. Orígenes la utilizó en su Exapla para rellenar las lagunas, perdón,
de la Septuaginta. Esta es una de las versiones. ¿Te das cuenta de lo que estamos diciendo? Sí, sí, por supuesto. Así que, como te digo siempre, no es asunto de que teorizamos, no, es con fuente. Aquí no estamos inventando datos. Bien, siga aquí porque es el mismo tema, Jordan. No hay problema. El Códice del Cairo, también llamado Codex de los Profetas, Cairenis, Códice del Cairo de los Profetas, se considera el manuscrito hebreo más antiguo existente. Contiene completo el texto del Antiguo Testamento de los profetas, Nevií. Nótese que dice, bueno, sí, códice, No te pero interrumpa, Jordan. Ahí está el dato. Será el más antiguo, sin embargo, no se considera el mejor y el más viejo. no. De acuerdo a su colofón, fue escrito completo con su puntuación por Moisés o Moshe Ben Hashem. Explícale a la pastora que es un colofón. La pastora no sabe lo que es un colofón. ¿Es la pastora? Dígame ahora que no escuché, porque aquí ahora comenzó a llover y la cosa está Ah, no, difícil. por aquí está cayendo el Macbul. ¿Sabe lo que es un Macbul en hebreo? Ah, Macbul es cataclismo, hecatombe. Para usted diluvio en la Biblia. La traducción correcta ya era usted sabe. hecatombe y pusieron de que diluvio. Y es universal, no es diluvio, es hecatombe. Un hecatombe es un fenómeno universal. Sí, Si es un diluvio, pasó en una región nada más, en un país. Bien, son detallitos, pastora. Pastora, que aquí es un colofón. Colofón, ¿qué es eso? Así es. Si usted sabe lo que es un colofón, pastora. Un colofón, dígame, ministro. No, Jordan le voy a decir ahora. Póngale Ah, pues atención. explíqueme, ministro Dígale a mi Jordan, por esposo favor. que él haga la cena. Concéntrese aquí en la clase. Mire, líder, ¿sabe por qué yo no le pongo la cámara? Porque tengo una frase. Es una broma, pastora. No se me ponga guapa. Estamos bromeando. Dele, Jordan. un colofón es una nota o una imagen, como muchos códices tenían al final, de una porción o una porción del códice, como por ejemplo los códices de los masoretas, al final, el códice donde termina la Torah dice la división por palabras, frases y frases y letras. Y eso es una especie de colofón. Puede ser una imagen o puede ser una nota al final, que también se le pudiera llamar un tipo de masorá, diferenciándola de la masorá parva y la masorá magna que iba al lado, la parva y la magna arriba o abajo del texto. Y por eso que dice, de acuerdo a su colofón, fue escrito completo con su puntuación por Moshe Ben Asher de Tiberiades. Al final de siglo IX, 827, después de la destrucción del segundo templo. Aunque muchas veces estas menciones son honoríficas, ¿verdad, maestro? Sí, sí, anacrónicas también, en su defecto. Muy bien. Entonces, siglo IX fue dado como regalo a la comunidad caraíta, los judíos caraítas de Jerusalén, y tomado como botín por los cruzados en el siglo XI, bueno, ya siglo XII prácticamente. Más tarde entró en la posesión de la comunidad caraíta del Cairo, donde aún se conserva hoy en día el Códice del Cairo o Cairenis. La familia Asher en la Edad Media fueron los últimos masoretas. Muy bien, interesantísimo. Asher, el anciano Asher del siglo VIII, después de la era común, Nehemías ben Asher, Moshe ben Asher, Moshe ben Asher, ben Moshe, y Aarón ben Asher del siglo X, después de la era común. Bien. Seguimos aquí, Jordan, es la misma temática. Sí, Sí, dele ahí. excelente. Colección de papiro. Papiro Bodmer, Geneve,
bueno, perdonen my English, Coligny, Suiza. Se trata de un grupo de 22 papiros descubiertos en Egipto en el 1952. Se los reconoce con este nombre luego de ser adquiridos por Martin Bodmer. Por ejemplo, se le agregaba el nombre muchas veces del lugar o de la persona que lo descubrió. Eso iba a depender. Humanista y coleccionista hacia 1955 y 1956. Contiene fragmentos de la Tacna y el Nuevo Testamento. Papiros del Antiguo Testamento griego. Salmo 33 al 34. Siglo IV después de Cristo. Salmo 17. Ahí lo podemos ver, los diferentes papiros. Papiros del copto, o el copto es el idioma o egipcio. Siglo IV después de Cristo. Ahí tenemos los diferentes capítulos y versículos. Bien, gracias, Jordan. Pasamos con Jairo aquí. Jairo, deme aquí. Las demás versiones griegas, los judíos del siglo I a II eran hostiles a la traducción de los 70 por las divergencias con el texto hebreo y porque era muy utilizada por los cristianos. Fue sustituida por 3 versiones completas, las de Aquila, Teodosión y Símaco, y por otras parciales. Aquila era prosélito judío. Su traducción a del 130 al 150 sigue estrictamente el texto hebreo oficial, preferida por los hebreos de la diáspora. Teodosión, alrededor de 180, sigue el texto de la Septuaginta y es seguido por muchos cristianos. Símaco, alrededor del 200, pretende aclarar la traducción de Aquila. Bien. ¿Ve cómo vamos, Jairo? ¿Cómo es el asunto? Sí, sí. Ya lo tenemos, lo analizamos. Aquí está una ilustración de conocen esto, que no es nuevo para ustedes, del pictórico, ¿verdad? En la evolución del hebreo. Tenemos una plantilla para explicar cada uno del tipo de hebreo en su evolución. Repito. Aquí seguimos ilustrando. Y aquí sí tenemos que compartirle algo que dijimos de la Stuttgart-Gens la semana pasada. Y aquí vemos a Leningrado como un texto oficial para la Biblia Stuttgart-Gense. Ahí está la ilustración. Y el cambio y la evolución del hebreo. Dele aquí, Jaime. Texto masorético. En su sentido más amplio, el término texto masorético puede aplicarse a cualquier texto de la Biblia hebrea producido bajo el cuidado de eruditos conocidos como masoretas, o cualquier copia de dicho texto. En el sentido más estricto, en el que se usa comúnmente, se refiere al texto estándar de la Biblia hebrea, que se deriva de la tradición de los masoretas de Tiberíades, tradición tiberiana. Este texto estándar tiene 3 componentes principales: las letras, los signos de las vocales y los acentos. En la mayoría de los manuscritos, un cuarto componente, las notas marginales de la Masorá, está representado al menos hasta cierto punto. Bien, seguimos. Atento ahí. Aquí está lo que le prometí a Jordan, que dije, tranquilo, Jordan, observa esta imagen, esta ilustración, Jordan, aunque nos la va a compartir en su lectura, Jairo Lorenzo. La Masora marginal se subdivide en Masora parva, puesta al lado del texto, y Masora magna, puesta por encima y por debajo del texto. Las dos ofrecen las mismas informaciones, es decir, las veces que se repite una cierta expresión o una palabra, las anomalías del escrito, las correcciones de los escribas, pero la magna completa a la otra en el sentido de que donde la parva presenta las estadísticas o la frecuencia de palabras o expresiones, la magna presenta la lista completa. La lengua de la Masora es principalmente el arameo, pero se encuentra también en hebreo. Repite eso. Yo lo compartí al principio, no estaba grabando si Sí. no me recuerdo, con la pastora. Dice- Creo que no habían entrado.
que muchos creen que el texto, bueno, yo la silla bien entrada, me había escuchado. Muchos creen como que el texto masorético históricamente se limitó al texto hebreo y no comenzó con el texto hebreo. Dele, Jaime. La lengua de la Masora es principalmente el arameo, pero se encuentra también en el hebreo. Si yo cogí algo, cuando yo entré usted estaba hablando de eso. Excelente, qué bueno. Pero Jordan, ¿te diste cuenta que te hablo de la Parva y de la Magna aquí? ¿Algo más que agregar? No, todo claro. Yo creo que también se ha hablado se habló en la clase pasada, usted lo mencionó y también, bueno, sí, en la clase pasada y en otra materia usted mencionó la Masora Parva y la Magna. Perfecto. Dele aquí, Jairo. Vámonos con esta variedad de manuscritos. Variedad de manuscritos, como aquella a partir de la cual la forma del texto consonántico puede considerarse fija. Algunas partes del texto, como el Pentateuco, probablemente se arreglaron mucho antes. Sin embargo, el texto como se Recuerde representa, Pentateuco, ¿verdad? Aquí es bien, un concepto teológico, no es sí, literal. Eso es Septuaginta. Es imposible que haya Pentateuco en texto hebreo. Eso no debe caber en la cabeza de nadie. es así. Bien, sin embargo, el texto como se representa en el Mal Muerto de Curán, casi 300, entre el 300, cerca del 300 al 68 antes de Cristo. O sea, antes y después. Es fluido, es decir, diferentes copias del mismo pasaje difieren entre sí en la ortografía y la redacción. Los rollos están escritos en columnas anchas, al igual que los textos samaritanos, no en columnas estrechas, como es la práctica judía posterior, y difieren de la tradición posterior en otros aspectos. Por otro lado, los rollos de Wadi Muraba, cerca del 135, de nuestra era común, muestran poca variación con respecto al texto estándar posterior. Probablemente esto no se deba simplemente a que se produjeron después del 90 después de Cristo, sino a que sus propietarios Ese Wadi que usted leyó, ministro, un nombre actual, bíblicamente es el mar de Arabá, el mismo mar muerto, ¿eh? Mar Ok, de Arabá. muestran poca variación con respecto al texto estándar posterior. Probablemente esto no se deba simplemente a que se produjeron después del 90, sino a que sus propietarios participaron en la revuelta de Bar Jova contra los romanos. Debido a que este movimiento fue apoyado por varios rabinos prominentes, es probable que los participantes usen la forma de texto que prefirieron. Ya te puede saber, ministro Jairo Lorenzo. Ya esto lo conocemos, ¿verdad? La evolución del hebreo, el simbolismo que encierran las letras pictóricas, este pictórico paleohebreo, el hebreo aramaizado, la masorá o masorético, luego el consonántico o al revés, el masorá trabaja el consonántico, lo transforma, sabemos los aportes que hace el texto masorético, hasta que llegamos al sefardí, aunque dice sefardí, es sefardí, hay un pequeño error ahí, mío, por supuesto, de escritura, y el Askenaz o Askenazi, entre otros que puedan surgir y que ustedes conocen. Maestro, hoy no tiene una situación médica, por eso me siento. Bien. Y aquí tenemos otra ilustración. Ellos sabemos que el hebreo no es original, el alefato o alifato hebreo no es original, sino que es una copia, y lo pueden ver aquí, de otros alfabetos. Aquí tenemos la Masorá versus la Septuaginta y con este tema terminado. Ven aquí, Jordan. Y con este tema, no con esta plantilla, con este tema terminado. Masora versus Septuaginta. Bereshit 1:1. Transliteración. Bara et Hashamaim. Bet Haeret. Traducción. Creó el cielo y la tierra. Está mal, porque es plural, ¿eh? Cielo. ¿Eh? Ese in, Shamayim, es cielos. Sí. Ve que ya, Cielos. ya está, y aquí el que está traduciendo, o sí, traduciendo, correcto, es Benjamín Olea, que es duro en idioma aquí, y el más fuerte del país. El Para más que fuerte. vean, también tiene derecho a equivocarse.
Sí, sí, él es más fuerte. En el país no hay no creo que haya discusión. Sigue. Y efectivamente es así, maestro. Septuaginta. Septuaginta. Eh, ok, déjeme anunciarlo un poquito más para transliterar. Ah, bueno, aquí está la transliteración, ¿verdad? Pero bien. Epiesen, ton, uranon, kai, ten, gen. Transliteración, aquí está, me atreví a leerla para practicar. Hizo el cielo y la tierra. Correcto. Aquí cielo sí por la Septuaginta, no hay problema. Y ahí es que están las diferencias. No trabaja el plural, ni el orden que trabaja el hebreo. Recuerda que esto se No, escribe distinto, Jordan. ¿Verdad? Derecha sí, izquierda, izquierda derecha el otro. sí, Seguimos y aquí con este ejemplo, Jordan. Génesis, texto hebreo. Bará y Asa, Septuaginta solo, Poyeo. Isaías 43:1, texto hebreo. Bará y Yatzar, Septuaginta, Poyeo. Y Lazó, aquí se transliteró, aquí está mal transliterado, debería de tener una rayita aquí abajo para indicar que es la O diferente, la O omega, ¿verdad, maestro? O sea, Exacto. Distinguirla de la Omicron. muy bien. Isaías, que ese es el nombre que le da la Deutero, Septuaginta, en este caso el Deutero, Deutero, sí, el Deutero para la Isaías, ciencia bíblica. de- para la ciencia bíblica. Ajá. Bueno, sí, sí, sí. Texto hebreo, para Septuaginta, Katadei Kumi, Katadei Numi. Hablando en lengua, Jordan. Sí, claro, claro. Soy pentecostal. Y Samaria y hasta el último de la tierra. Bien, aquí sí cerramos ya con esta plantilla. Y no es desconocido, pero esto es trágico. Esto incluye en el paquete, Jordan, nuestro famoso oráculo de Gilmé Yahoo para Shah 33.3. Clama a mí que yo te responderé. Dele, Jordan. Se le puede decir perico para ese verso bíblico. No, interpolación. Dígale el nombre que lleva. Interpolación, no pericopa. Pericopa es el caso de la mujer adulta, que fue Pero, recomendado por Papías de Alejandría en el 120. Metan eso pero, ahí. Metan eso ahí. pero cuando yo digo que perico para More, me refiero como a algo que se menciona muchísimo. Bueno, cada vez que hace un clamor, es un clamor. Clama a mí Ah, está a bien, ese en ahora ese sí. sentido. Ah, En el español, sí, el español lo permite. Está bien. sí, sí, muy bien. Yirmeyahu, hay divergencias notorias entre el texto masorético y la Septuaginta. Hay aproximadamente 2.700 palabras menos en la Septuaginta que en el texto masorético, interesantísimo. Hay aproximadamente 100 palabras en la Septuaginta que no aparecen en el texto masorético. Además, hay un orden diferente de los oráculos contra las naciones. Se descubrieron en Qumran 3 fragmentos de manuscritos de Jeremías, 2 que están de acuerdo con el texto masorético y uno que está de acuerdo con la Septuaginta. Aún así, la mayoría de las diferencias son aclaraciones de material del texto. Conocemos que tú también Oye, Jordan, arrecia, arrecia. Sí, en ese sentido, maestro, está muy interesante la información. Casualidad, sino que se encontró completo porque, o sea, después de Isaías, el libro que más se cita de la Tacná
bueno, no que se cita, porque no se cita la Tacná, se cita la Septuaginta. Está mal decir que se cita la Tacná en la, en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, se cita la Septuaginta. No se cita el Antiguo Testamento, se cita la Septuaginta literalmente. Entonces, en ese sentido, eh, circulaba ya y Jeremías, por ejemplo, trata en la parte del texto masorético, Yirmeyahu, Jordan. perdón, Yirmeyahu. sí, Yahoo. Excelente. Para volver al punto y concluir, maestro, es que el texto, los rollos de Qumran tienen Isaías completo, no porque sí, sino porque es el libro más importante para Taná. Por eso vemos el proto, deutero, trito y luego el que recopila todo, concentrarse bastante en el libro de Isaías por la importancia. Entonces, el- los manuscritos del Mar Muerto defienden muy, bueno, la Septuaginta está por encima de los manuscritos del Mar Muerto y se toma los manuscritos del Mar Muerto como para decir, ah, la Septuaginta tiene razón, que debería de ser al revés. Es para decir, oh, pero los rollos del Mar Muerto concuerdan o son buenos porque están parecidos a la Septuaginta, porque eso, usted sabe que Bien, es así. Jordan. Déjalo ahí, está bien, que después se hincha. No quiero que se me descarríe Jairo ni nada de eso. Vamos a pasar a la dinámica de las impresiones, no hay tiempo para más. Vamos a comenzar con usted mismo, Jordan. Aproveche ahí en 30 segundos. Impresiones de la clase del día de hoy y expectativas para con las exposiciones suyas y de sus compañeros. Ya ustedes han visto el material, me imagino que lo han tocado, han revisado aunque sea el índice o tabla de contenido. Dele, Jordan, al Albuquerque. Muy bien, ha sido sin desperdicio la clase, muchos datos nuevos, a pesar de que se ha hablado en otros, en esta maestría y también en otros espacios que hemos tenido con usted, distinguido More, erudito. Entonces, seguiremos aprendiendo porque el material que usted ha seleccionado ha sido sumamente increíble. O sea, que o sea, cuando se habla del material, no es solamente buscar materiales de un tema, sino seleccionar materiales que tengan peso en la actualidad y que tengan respaldo y rigor científico, que si vemos, por ejemplo, otras especialidades y otros niveles, no tenemos nada que envidiarle. Claro, gracias al Eterno, a Hashem y también a nuestro More y el equipo de maestros que ha elegido. Y ni siquiera eh, dejar de hablar de los maestros, perdón, Compañero se refiere. Compañero, Jordan. sí, los compañeros, perdón. Muy bien. Confesor Jiménez. ¿Escucha? ¿Qué le pareció la clase de hoy, ministro confesor? Escucha ahí, escúchame, Sí, estamos escuchando, ministro. muy importante, muy bueno, con muchas informaciones que no la tenía. Gracias a usted, compañero. Excelente. Muy bien, muchas gracias, ministro. Pasamos con Mariel Guerrero. Doctora Guerrero. Parece que no me escucha. Melvin Santana, ¿logra escucharme? José Morales, ¿logra escucharme, José Morales? Amén, amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos. Shalom. Estaba calladito el hombre, Excelente. calladito el hombre. Sí, estaba teniendo, me pude conectar temprano, pero entonces estaba llevando unos clientes un poquito lejos y no tenía buena señal. Se me desconectó como 4 o 5 veces, pero pude escuchar gran parte de la clase. Lo que estoy haciendo, More, es que durante la semana vuelvo y le doy un repasito. Usted sabe que a veces tengo el inconveniente que por motivo de trabajo no puedo estar conectado siempre, o si estoy conectado no puedo participar.
pero una clase excelente. Como siempre, es una materia, o sea, una materia que nosotros en verdad deberíamos sacarle el mejor provecho. Yo, según voy avanzando y voy tomando clases, More, me doy cuenta que me falta mucho más por aprender. Y también esa es otra de las razones por las que estoy repasando cada una de las clases, porque me he propuesto profundizar más en cada una. Pero excelente. Y nada, que esperamos seguir aprendiendo cada día más. Nos toca exposición creo que la semana que viene. Shalom y a prepararse, eso es. Shalom, amén. shalom. Terminamos, cerramos con el ministro del Eterno, del gran Yo Soy, del Padre de las Luces, en quien no hay sombra de variación ni mudanza alguno, Jairo Lorenzo. Amén, amén. Ministro, yo estoy como los versículos aquellos de Lamentaciones. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. ¿Y por qué usted me da un texto interpolado? Búsquelo en la textual cuarta edición, que no lo va a encontrar. Fue intencional, ministro. A propósito de la... ¿Usted cree que me va a agarrar a mí? Está bien. Asando Salió, batata. salió abajo de una patana, Jairo, ahí. No, no, estaba maquinando, a ver, buscando un texto para cerrar así. Me Ahí digo de no una te vez, habla, ahí no te habla ni del Rajén, ni Rajamí, ni del Jesé de Dios. Ninguno de los dos hebreos aparecen ahí para misericordia. fuerte está eso, pero lo digo porque, ¿verdad? Como la misericordia dice ahí que son nueva cada mañana en el Yo te puedo texto. creer, Jairo, que eso fue Jordan que lo interpoló. Esa No lo parte dudes, ahí en no lo dudes, Lamentaciones de Yirmeyahu. no lo dudes, no lo dudes, porque esto está así. Yo no dudo nada de nadie, ministro. Pero Perdóneme. así como son, como son su misericordia nueva cada mañana, así cada semana yo estoy aprendiendo aquí algo nuevo. De verdad que sí, que uno estudia mucho, uno Ten lee cuidado, mucho. Jairo, con llevarte información, Chalón. Yo no quiero problemas. No, ministro, Para que no te saquen como a mí. no se apure, ministro, que yo no lo menciono cualquier cosa. Sí, no, Yo no lo vendo, no. yo quiero Yo no lo vendo. que tú dures un chisme más que yo ahí en Chalón. Yo no lo vendo, ministro. Usted es mío. Sí, de verdad, aprendiendo cosas nuevas que uno investiga y le acerca de un tema, ¿verdad? Y piensa que ya domino el tema. Pero cuando uno viene cada viernes se da cuenta de que hay más de los temas. De verdad que sí, aprendiendo cada viernes, la expectativa bien alta. Y los compañeros, como siempre, a la altura y demostrando mucho conocimiento. Y gracias siempre a Dios por usted, ministro, por esos conocimientos. Manténgase usted también investigando, ministro, para que nos nutra a nosotros. Excelente. Que se trataría Venga, en la materia. Jordan Alburquerque nos despide en oración. Problemas que diríamos. Bien, hagamos tefilá. Bueno, en este caso seré yo. Padre, gracias por este maravilloso, especial, increíble momento. Señor, no es una casualidad que estemos aquí. Te pido que nos ayudes a seguir aprendiendo, a poder compartir de la mejor manera los conocimientos que nos has permitido adquirir al estar en este prestigioso ambiente académico, Señor, que entendemos perfectamente que es tu voluntad y que nosotros podemos ayudar bastante a las congregaciones que pertenecemos, a los diferentes grupos académicos, en los cuales tenemos el placer de enseñar, Señor. Padre, te pido por cada uno de mis compañeros que están en diferentes labores, que están conduciendo y que hacen un esfuerzo, que hacemos cada uno un esfuerzo grande para estar aquí, que podamos seguir avanzando, Señor, que nosotros podamos siempre conseguir lo que necesitamos para mantenernos aquí y que también podamos conseguir todo lo que tiene que ver con la graduación y demás, Señor. De manera especial te pido por nuestro maestro, Señor, salud, que cumpla muchos, pero muchos años más
y que su familia cada día permanezca más unida. Señor, gracias por este maravilloso momento, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Beno shalom alejem. Shalom, shalom. Nada, nada, ni mami, la Shalom, shalom.